Hola, bueno, vamos a continuar con el bloque de neurología. En este caso vamos ahora a tratar el tema de infecciones neurológicas. Soy la doctora Liana Hernández Marín y pues vamos a comenzar. Hay cosas muy puntuales que tenemos que tomar en cuenta en el contexto de las neuroinfecciones, y lo primero es que los hallazgos en neuroinfecciones realmente no son específicos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues no podemos decirles nosotros, esta infección está causada por tal bacteria, tal virus, tal parásito, porque es de la misma manera que con una neumonía, por ejemplo, son muchos hallazgos que se comparten entre diferentes tipos de etiología, por lo cual pues no podemos ofrecerles un diagnóstico muy preciso, a menos de que ustedes ya tengan una sospecha clínica bastante enfocada a qué microorganismo estamos hablando. Por lo tanto, pues requieren obtener una adecuada historia clínica y laboratorios adecuados en el contexto de neuroinfecciones. Lo difícil de las neuroinfecciones es que requerimos de un diagnóstico preciso para que se dé un tratamiento adecuado. No podemos solo tratar como que con antibiótico, antifúngico, antiviral a un paciente y esperar de que alguno de esos de nuestros tratamientos sea el que cure al paciente. Algo muy importante es que en neuroinfecciones es realmente la patología en donde sí requerimos una resonancia magnética, y especialmente con gadolinio, que nos va a servir muchísimo más que cualquier tomografía, incluso tomografía contrastada. Tal vez la tomografía nos puede hablar de si hay alguna situación de emergencia, pero la resonancia magnética con gadolinio va a ser de mayor utilidad, como vamos a ver ahorita en unos casos. El análisis de líquido cefalorraquídeo a través de punción lumbar es muchísimo más útil que un estudio a veces, ya que podemos llegar a tener estudios completamente normales en donde llegamos a tener alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Entonces muchas veces realmente solo se solicita una tomografía simple, por ejemplo, para ver que no haya ninguna contraindicación para realizar punción lumbar, pero a partir de esta punción pues es muchísimo más fácil que nosotros lleguemos a determinar si hay algún tipo de infección, y pues estos valores probablemente ya los conocen más desde sus clases de laboratorio, pero pues recuerden que los criterios más importantes son sobre todo determinar el nivel de leucocitos, glucosa y proteínas, que son los que van a estar alterados en las neuroinfecciones. Podemos nosotros tal vez de manera muy simple y muy básica separar las neuroinfecciones como meningitis, encefalitis, abscesos y empiema o efusiones cerebrales, pero realmente esta separación de diferentes etiologías es muy básica, es tal vez la que vieron en sus clases de entrenamiento inicial básico, y es un poco más complicado. Osborne las clasifica como infecciones congénitas o neonatales, infecciones adquiridas e infecciones propias por VIH, o más bien en el contexto de un paciente con VIH. Las adquiridas las dividimos en piógenas, virales, infecciones por tuberculosis, por hongos, por parásitos o por riquecias. Estas pues son un poco más raras y llegan a ser más comunes las infecciones piógenas y virales, y en el contexto de nuestro país México pues por tuberculosis. Las infecciones piógenas pues se refiere a que llega a haber formación de pus en diferentes compartimentos, como puede ser en meninges formando meningitis, o infecciones focales como cerebritis y abscesos. Ahorita vamos a ver que esto realmente es un continuo. Puede haber afección hacia los ventrículos o hacia los espacios extraxiales, como empiemas o colecciones de pus subdural o epidural. Vamos a iniciar con las infecciones piógenas o infecciones bacterianas. Los microorganismos que afectan al cerebro de forma más común pues son el neumococo, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza, Listeria, el Streptococo agalactiae, o que conocemos como grupo B, y Escherichia coli. Ahora, todos estos pues van a producir el mismo aspecto de hallazgos en imagen, por lo cual no podemos decirles como tal que estamos viendo una infección por ejemplo, E. coli, sino que solo les vamos a decir que tal vez es una infección piógena, es una infección bacteriana, pero no podríamos decirles como tal que es. Tendríamos que irnos realmente al contexto clínico del paciente. Por ejemplo, un estreptococo grupo B, pues a quién afectaría más, a los recién nacidos, a diferencia que, por ejemplo, en un adulto mayor, que afectaría más Neisseria meningitidis o estreptococo pneumonia, que vemos prácticamente a todas las edades. La meningitis se refiere a que va a haber exudados purulentos, que sobre todo vamos a ver hacia las cisternas de la base, como estamos viendo aquí en esta ilustración, y por lo tanto, con los estudios de imagen, ya sea tomografía o resonancia magnética, lo que vamos a ver es un realce de las leptomeninges, que es la pía y la aracnoides. Llega a haber otro tipo de realce que se llama paquimeningio, y ese nos hablaría de un realce de la dura madre, pero el más característico es este realce pial o subaracnoideo, que ahorita vamos a ver cómo se ve. Las complicaciones de la meningitis puede llegar a ser hidrocefalia, empiemas, que es la formación de pus en los espacios extraxiales, vasculitis también, y estas vasculitis nos pueden llegar a causar isquemia, ya que puede llegar a haber espasmo y oclusión de arterias y venas. Por lo tanto, pues también en hallazgos por neuroinfección podemos llegar a encontrar eventos vasculares isquémicos. Entonces, por eso les digo que realmente es muy inespecífico lo que podemos llegar a ver. Aquí estamos viendo un realce pial subaracnoideo bastante discreto en esta tomografía. Esta es una fase simple y una fase contrastada. Vean que tal vez determinamos que puede que haya edema cerebral un poco en todo este parénquima de este paciente. Tal vez hay un poco de ventriculomegalia,
Tras la administración de contraste observamos este tipo de realce en la topografía donde tenemos a las leptomeninges, que corresponde a este realce pial subaracnoideo. Sin embargo, es bastante inespecífico. Tal vez aquí ya tenemos un cuadro clínico bastante clásico de meningitis con todos los hallazgos meningios, pero ven cómo a veces el contraste de forma normal nos puede llegar a dar este realce que llamamos realce pseudoleptomeningio. Este es un paciente completamente normal en donde pudiera simular este tipo de realce, por lo cual pues es bastante complicado a veces con tomografía determinar qué paciente realmente tiene un realce leptomeningio y quién no, por lo cual requerimos de un diagnóstico clínico, una suposición ya diagnóstica previa antes de que nosotros veamos estos estudios para que ustedes nos comenten y podamos definir que ok, esto tal vez sí tiene más características de realce pial subaracnoideo, ya que si no nos dicen, pues pudiéramos confundirlo tal vez con una tomografía completamente normal. En este caso, la resonancia magnética sí tiene muchísimo más valor diagnóstico, ya que vean todo este realce de Pachy y leptomeninges, que realmente es bastante notable en estas resonancias en adquisición axial y adquisición coronal en T1 con gadolinio. Vean cómo está bastante engrosado todas estas pachymeninges, y hacia las cisternas de la base vemos este realce Pachy y leptomeningio bastante importante. Nunca vemos estas meninges tan engrosadas tras la aplicación de contraste, y además podemos ver aquí cómo hay ventriculomegalia hacia esta asta temporal de los ventrículos laterales, que pues nos estaría hablando de que puede que haya hidrocefalia, que es una de las complicaciones que hablábamos de la meningitis. En cuanto a los abscesos, hablamos de que estos abscesos pasan por 4 etapas. Primero es una etapa de cerebritis, en donde como tal aún no se ha formado el absceso, y posteriormente el absceso se forma, hay líquido necrótico que se encapsula como tal. Entonces tenemos cerebritis temprana y tardía, y encapsulación o fase ya de abscedada temprana y tardía. Esto es un poco más sencillo de determinarlas en una tomografía. Aquí vemos una fase de cerebritis, a veces es difícil determinar si temprana o tardía. En este caso diríamos tal vez que es tardía porque ya empieza a haber cierta hipodensidad, sin embargo no vemos que esté bien definida, al contrario de este paciente en donde en esta fase simple pues ya vemos que hay una colección líquida hacia los lóbulos frontales, y tras la administración de contraste podemos ver cómo se forma esta lesión en anillo. Hay bastantes diagnósticos diferenciales para lesiones en anillo, pero pues si pensamos en el contexto de un paciente con una neuroinfección, ver estas lesiones con realce en anillo pues nos estaría hablando de un absceso de la etiología por cualquier microorganismo que sea, porque finalmente el absceso por cualquier tipo de microorganismo va a tener el mismo aspecto como estamos viendo aquí. Ventriculitis se refiere a que vamos a ver realce pero hacia los ventrículos, ya que como tal pues el microorganismo va a estar de forma intraventricular. Entonces por ejemplo vean cómo vemos aquí cierto tipo de realce leptomeningio y vemos dilatación de este sistema ventricular, y aquí comparen este ventrículo con como hay cierto realce hacia la periferia ventricular en esta asta posterior o cuerno posterior. Vean aquí, por ejemplo, esto que creen que sea, si es una lesión con intensidad de señal líquida y un realce en anillo, pues es un absceso, el cual irrumpió hacia el sistema ventricular y por eso está realzando ya esta asta temporal y esta asta posterior de este sistema ventricular. En infecciones virales agudas, realmente hay que tomar en cuenta que clínicamente nos causan como un cuadro de encefalitis, es un poco menos preciso que una meningitis. Pero lo malo es que a veces la TAC puede lucir completamente normal y el paciente realmente puede tener una afección viral bastante severa, una afección viral aguda. Lo más común es que los pacientes estén infectados con virus de herpes simple, y en mayor del 95% de los casos va a ser el virus de herpes simple tipo 1. La afección clásica va a ser alteraciones de señales a nivel del sistema límbico o de los lóbulos temporales hacia su cara medial, como en este caso, de la corteza de la ínsula, o de los lóbulos frontales, sobre todo en las porciones inferiores y laterales. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta resonancia magnética en T2, como hay una afección de la señal completamente visible en esta temporal derecho, a diferencia de este izquierdo. Podemos comprobarlo con algunas otras secuencias en resonancia magnética, en este caso con una secuencia de difusión, en donde vemos que hay cierta restricción a la difusión. A veces sí puede ser porque hay isquemia como tal, pero en este caso a veces nada más es por edema citotóxico. Entonces, en infecciones virales agudas es realmente bastante importante solicitar una resonancia magnética. En la tuberculosis llegamos a ver todo tipo de afecciones, desde meningitis, que llega a afectar de forma muy característica a las cisternas de la base, como en este caso, pues que también llega a afectar a las meninges, lepto o pachymeninges. Llegamos a ver nódulos de infección, que nos estaría hablando de tuberculomas, o también podemos llegar a ver el espectro de cerebritis y absceso. Así que básicamente tuberculosis, lo mismo que ocurre con el pulmón, pues puede formar cualquier aspecto que quiera y no es un solo aspecto en particular. Entonces también necesitamos otro tipo de estudios, tal vez estudios de laboratorio particularmente, que nos hablarían de que estamos observando tuberculosis. En cuanto a parásitos, el más importante en nuestro contexto, porque es muy común, es la neurocisticercosis, que es una causa muy común de epilepsia.
Y es importante aquí que les mencione que los parásitos afectan sobre todo a los espacios subaracnoideos. Entonces no es que los veamos dentro del cerebro, sino que están aquí entre las fisuras del encéfalo. Pasan por diferentes etapas, desde una etapa vesicular, en donde podemos nosotros observar aquí a la larva y realmente no hay mucha edema alrededor. Luego va degenerando y forma una etapa vesicular coloidal, en donde la larva va degenerando. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos un poco de edema, que pues se refleja como estos cambios altos de señal en resonancia magnética en T2. Y pues estas lesiones, en caso de que hayan sido ya crónicas, van formando una etapa cicatrizal en donde puede llegar a haber cierto tipo de edema que no ilustra aquí, y finalmente concluye con una etapa calcificada nodular en donde ya está completamente calcificado este parásito. Entonces podemos llegar a verlas en todas las etapas. Realmente es una de las características que podemos llegar a ver, por ejemplo, fases vesiculares y calcificadas en el mismo paciente. Y otra cosa es que también vamos a ver muchas lesiones en el paciente. Recomendamos que en afecciones agudas se realice resonancia magnética, y en lesiones ya crónicas, cuando requerimos control únicamente, podemos llevarlo a cabo con tomografía. Ahora, todo lo que les comenté vamos a tratar de aplicarlo, pero a casos clínicos, porque como vamos a ver es un poco más complicado el qué debemos de solicitar y qué hallazgos vamos a tener. Entonces vamos a empezar con este hombre de 60 años que está cursando actualmente con cáncer de colon en tratamiento con quimioterapia, con radioterapia, y actualmente clínicamente está séptico y comatoso. Entonces vamos a ver su tomografía. De entrada pues podemos ver que es anormal. Ahorita les voy a comentar cuáles son los hallazgos que estamos observando, pero pues podemos ver que es una tomografía anormal. Aquí nos llama la atención que hay edema vasogénico hacia la sustancia blanca del lóbulo derecho. Vean los ventrículos cómo están dilatados, y aquí no hay densidad típica de líquido cefalorraquídeo dentro de este ventrículo. Y vemos más lesiones hacia los lóbulos temporales, en donde también vean cómo hay cambio aquí de la densidad del líquido cefalorraquídeo. Este paciente ya le habían hecho antes una resonancia magnética, que vamos a observar aquí. Vamos a ver las secuencias principales. Esta es una T1, donde vemos también que hay cambios de señal que nos pueden señalar cierta anormalidad en el hemisferio derecho. A continuación vamos a ver la secuencia T2. T2 es bastante sensible para la detección de edema. Vemos que es muy importante hacia este lóbulo parietal. A continuación vamos a ver la secuencia FLAIR, que todavía es más sensible para la detección de edema cerebral. Y ahora vamos a ver una T1 con gadolinio. Y aquí lo importante pues es ver qué tipo de realce estamos observando, y nos llama la atención esta lesión que estamos observando aquí. Para concluir pues vamos a ver la secuencia de difusión, en donde observen cómo ya hay cambios de señal, y es muy importante el cambio de señal que hay a este nivel, en donde veíamos esa lesión con realce anular en la secuencia T1 con gadolinio. Recuerden que esta es una resonancia magnética que le hicieron previamente al paciente. Entonces aquí están los hallazgos que veíamos en esta resonancia previa. Aquí en T1 sin contraste y posteriormente la aplicación de gadolinio vemos una lesión con intensidad de señal de líquido con un halo que está realzando. Entonces es una lesión anular. ¿Cuál decíamos que era probablemente una lesión con realce anular en el contexto de neuroinfecciones? Pues un absceso. Vemos todo el edema vasogénico alrededor de esta lesión, y como muestra restricción en esta secuencia de difusión. Entonces, en este caso, pues vemos que hay un absceso cerebral ya aquí complicado. Este fue como llegó el paciente. Era un absceso con ruptura a ventrículo. Vean cómo podemos incluso tal vez suponer que todo este cambio de la densidad de intraventricular, pues puede que sea pus dentro de los ventrículos. Entonces esto es una ventriculitis. Y además, pues vemos que está causando bastante edema en el hemisferio derecho. Entonces es importante aquí que cuando ya tenemos cambios en estudios previos, pues no nos esperemos a dar tratamiento o a ser un poco más agresivos, ya que pues finalmente estas neuroinfecciones pueden llegar a complicarse de una manera bastante rápida. Y ya cuando nosotros vemos hallazgos en tomografía, hallazgos tan obvios, pues quiere decir que este paciente ya está muy avanzado en su patología, y de hecho pues este paciente desgraciadamente falleció. Vamos con este segundo caso. Es un hombre de 60 años, el cual los familiares refieren que colapsó. Tuvo convulsiones y actualmente está febril. Inclusive aquí pues podemos ver que ya está intubado este paciente. Entonces vamos a ver su tomografía. Como pueden ver es un poco... no es tan obvia como la tomografía del paciente anterior, que inmediatamente pues podíamos determinar de que no era una tomografía normal. Ahí tal vez alguien haya visto algo, pero realmente es bastante discreto.
Por lo tanto, pues solicitamos una resonancia magnética. Vamos a ver esta secuencia T1. No los culpo si no identifican alguna lesión. Ahora la secuencia T2, en donde tal vez pudiéramos llegar a identificar alguna lesión. Particularmente, pues tenemos que ver cosas asimétricas. Afortunadamente el cerebro es simétrico, por lo cual cuando tenemos alteraciones en solo un lado del cerebro, pues nos va a hablar de que probablemente ese cerebro tenga alguna alteración. Vamos a ver ahora una secuencia de difusión, en donde pues es claro que hay alteraciones de la difusión, particularmente por restricción. Cuando hay restricción se ve así de blanco o hiperintenso en secuencia de difusión. Y pues nos está hablando de que hay bastante edema citotóxico o vasogénico, o como tal ya isquemia. Necesitaríamos otro tipo de secuencia para verificarlo, pero pues aquí vimos que sí hay alteraciones de señal en el lóbulo temporal de este paciente. Entonces, vean cómo es muy discreto los cambios que estamos observando en esta tomografía, por lo cual tenemos que ser muy minuciosos de que tal vez sí significa que hay alteraciones en este lóbulo temporal. Incluso vean cómo podemos ver algo de cisternas de la base del lado izquierdo que no podemos observar de este lado derecho, lo cual quiere decir que probablemente está edematoso, pero la verdad es que puede llegar a ser muy difícil de identificar. Sin embargo, en esta resonancia magnética, pues es claro de que tal vez aquí en T1 no es muy visible, pero en T2 vemos edema hacia los lóbulos temporales, en donde hay una restricción de la difusión de señal. Entonces, en este caso, pues habíamos visto que esta es una distribución muy típica de la encefalitis por herpes y pues tras un PCR de líquido cefalorraquídeo fue lo que se identificó en este paciente. Como último caso, tenemos una mujer de 35 años con cefalea y fiebre. O sea, realmente tenemos muy pocos datos clínicos. Vamos a ver qué es lo que observamos aquí en esta tomografía. Hasta el momento, pues realmente no hay nada que nos llame la atención. Y de hecho, esta tomografía pues fue interpretada como normal, y ciertamente yo creo que todos estamos de acuerdo, que no hay cambios muy importantes. Recuerden que la tomografía en el contexto de neuroinfecciones pues solo nos va a hablar ya de complicaciones, como veíamos en el caso del primer paciente. En este caso pues realmente no vemos nada, aunque pues la paciente está sintomática, por lo cual ¿qué seguiría o qué paso a seguir harían ustedes? No dar de alta a esta paciente, sino realizar una resonancia magnética simple y contrastada. Entonces vamos a ver aquí un T1 volumétrico, en donde realmente no observamos ninguna alteración. Vamos a ver ahora un T2, en donde observábamos aquí en el seno maxilar izquierdo este quiste de retención mucoso. Realmente lo vemos en muchísimos pacientes, no quiere decir que esa sea algo que tenga que ver con la patología de esta paciente. Vamos a seguir viendo la imagen. Realmente no identificamos gran cambio en esta paciente. Vamos con nuestra siguiente secuencia, FLAIR. Ahí vemos, por ejemplo, los lóbulos temporales llegan a tener una señal más alta en FLAIR, aunque ven cómo son simétricos, y realmente veíamos que en FLAIR del paciente pasado la señal alta era muchísimo más que esta señal. Seguimos viendo. Realmente no encontramos nada que nos llame la atención aún. Vamos ahora con una T1 volumétrica con contraste. Vamos a buscar algún realce anómalo. Hasta el momento estamos viendo realce normal que tiene el cerebro. Pues realmente si nos vamos muy rápido no vimos nada anormal, por lo cual vamos a continuar. Cuando sospechamos neuroinfección y realmente no encontramos nada, preferimos a veces hacer una secuencia FLAIR por post-contraste. A veces el FLAIR se hace pre-contraste, pero en pacientes muy seleccionados llegamos a solicitar que por favor los técnicos nos hagan una resonancia FLAIR post-contraste, que en este caso esta es una FLAIR post-contraste, y a veces esto nos da la respuesta de qué es lo que estamos buscando. Entonces, en este caso, observen cómo hay mayor señal, ya se ve hiperintenso o blanco, hacia estos surcos, lo cual es un realce leptomeningio. Muy fino, muy discreto. Aquí sigue hacia esta cisura central. Y en la convexidad llegábamos a ver ahí otras dos pequeñas líneas de realce leptomeningio. Entonces, vean cómo esto fue lo único. Hasta esta secuencia realmente fue cuando logramos definir que tal vez había algo ahí. Entonces a esta paciente se le realizó una punción lumbar en donde pues se vio linfocitosis, lo cual ya nos estaría hablando de alguna infección, no sabemos cuál. Vean como en T1 con contraste realmente no alcanzamos a definir que está viendo cierto realce leptomeningio. Realmente solo apareció aquí hasta esta FLAIR post contraste, por lo cual si no hubiéramos tenido una sospecha clínica previa, pudiéramos haber dado este estudio como completamente normal. Entonces, en este caso, pues es una meningitis viral, aunque también pudiera ser tuberculosa o fúngica. No sabemos nosotros solo por imagen, porque pudiera estar apareciendo este tipo de realce con alteraciones en punción lumbar.
Por lo tanto, ojalá hayan visto con estos casos clínicos que realmente llega a ser bastante complicado definir qué tipo de infecciones tenemos, a menos de que sean muy características. Además de que la tomografía se queda bastante corta en muchos casos para realizar diagnósticos, especialmente cuando la enfermedad no está muy avanzada, cuando ya prácticamente el paciente pues tiene cambios previos a un estado séptico o ya está francamente en un estado séptico, ya no nos va a servir tanto porque solo vamos a buscar complicaciones. Sin embargo, cuando estamos buscando diagnósticos, realmente tomen en cuenta que la resonancia magnética nos va a servir más que la tomografía. Además de que es muy importante que cuando nos refieran pacientes nos digan qué estamos buscando, qué queremos buscar, ya que si ustedes no nos dicen realmente lo que queremos buscar de una forma muy enfocada, podemos llegar a perder el diagnóstico, como veíamos con esa paciente anterior, a la cual si no nos hubieran dicho de que realmente se sospechaba neuroinfección en esa paciente, pues se dejaba a la paciente sin esa secuencia extra que realizamos en neuroinfecciones y pues se pudo llegar a pasar el diagnóstico de imagen, aunque pues ya existía la sospecha con la punción lumbar. Entonces espero que vean que es un poco más complicado diagnosticar neuroinfecciones que otro tipo de patologías cerebrales, pero espero que les sirva un poco de orientación todo lo que les comenté anteriormente. Muchas gracias.